Noches. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias, licenciado Marco César Manrique, por la invitación y muy contenta de poder compartir en esta oportunidad nuevamente los aprendizajes con ustedes. Bueno, en esta oportunidad vamos a tratar un tema bastante importante que es la atención y el cuidado en la primera infancia. ¿Okay? Y bueno, pues vamos a dar inicio con esta ponencia, dándoles la bienvenida, agradecerles a cada uno de ustedes su participación y felicitarlas sobre todo por ese interés en su formación continua, ¿no? Mientras un profesional se mantenga interesado en seguirse formando, en seguirse preparando para poder brindar mejor un servicio educativo, es muy loable. Y mis más sinceras felicitaciones a cada una de ustedes. ¿No? Hay varones, mujeres, me imagino hoy aquí presentes esta noche. Bien, vamos a empezar entonces a hablar acerca de la primera infancia, ¿ok? Vamos a ver, quiero hacerles primero una pregunta. ¿Qué idea tienen ustedes por primera infancia, por la atención a primera infancia? A ver, me gustaría por favor escucharlas. ¿O qué experiencia tienen de la atención a la primera infancia? No me dejen solita, ¿están ahí? Me imagino que sí. Buenas noches, profesora. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, bueno, en efecto, primera infancia podríamos mencionar los cuidados del recién nacido, en el caso de una vez que ya el niño ya puede empezar a moverse y poder dar señales de un desarrollo neurotípico, y también poder tener las alertas de poder identificar, ¿no? Alguna situación, alguna condición, ¿no? Neuronal de los niños, creo yo. Es mi opinión, disculpen. Es excelente, muy buena tu intervención, Erika. Es cierto, ¿no? Nosotros en la primera infancia tenemos que estar muy atentas a cada cambio de conducta, a la presentación de alguna conducta que nos evidencie que hay algo que no está dentro de los estándares, ¿ya? Entonces, la primera infancia definitivamente es vital y es sumamente importante para nosotros poder hacer la primera detección. ¿Y quién mejor que ustedes? ¿No? Los auxiliares de educación son los que están más cerca a los estudiantes, no son los que están de manera individual ahí cerquita y están observando y son los primeros que informan a la docente de aula sobre alguna característica que por ahí como que a veces no nos cuadra, ¿cierto? Y que decimos algo extraño está pasando acá, o esto, en un ratito, o esto quizás no cuadra, ¿ya? Y es muy importante porque justamente en la primera infancia nosotros podemos hacer ese prediagnóstico, esa observación, esa detección de algún ratito, me han dejado como administradora y tengo que admitir a todos acá. Y poder hacer esa primera detección ya de algún posible caso de discapacidad, ¿ya? Posteriormente informar. Obviamente nosotros no somos los especialistas como para poder diagnosticar, pero sí podemos informar a los papás que es para que puedan dirigirse hacia una institución donde puedan ser diagnosticados. Y mientras reciban una atención temprana y oportuna, pues estos niños van a salir adelante, obviamente, ¿no? Entonces, excelente tu intervención. Había otra colega también que quería intervenir, a ver qué idea tiene por la primera infancia, qué importancia tiene la atención a la primera infancia. A ver, por ahí. ¿Alguien más me acuerdo que quería intervenir? A ver, Catherine Graciela ha levantado la mano. Te escucho. Muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, yo considero que la primera infancia es muy importante porque es ahí donde a los niños les vamos a enseñar lo correcto y por medio de lo que ellos vean también van a aprender lo que es incorrecto. Pero la base fundamental del profesor, si nos vamos a la primera infancia, estamos hablando antes de lo que es el nivel inicial, porque hay niños que también acuden y el ejemplo de los padres.
Vamos a ver lo que son los buenos días, los buenas tardes, buenas noches, el por favor, el gracias, la enseñanza de los valores que van a enseñar los padres de familia a los hijos, cuyos niños en el momento del nivel inicial lo van a tener muy bien enseñado, muy bien practicado y lo van a demostrar dentro del aula. El permiso también, que es algo muy importante, por favor, como lo repetía, gracias, ¿no? Y sobre todo el poder tener el, ¿cómo decirlo? El poder, en este caso como mi persona, levantar la mano y poder pedir lo que es la palabra, porque los niños también lo saben hacer. Entonces, es muy importante, es muy fundamental para mí la enseñanza que nosotros como padres y como docentes vamos a brindar a los niños. Ya, excelente, Catherine. A ver, nuestra primera colega hablaba acerca de cómo nosotros podemos observar y por ahí detectar algo que no esté dentro del estándar, ¿cierto? Ahora, Catherine nos habla de algo también sumamente importante, que es el manejo conductual en los niños de la primera infancia, ¿ya? Y que obviamente que en estos primeros años es donde nosotros vamos a formar, a ir y clarificar lo que viene de casa. ¿Ya? En esta primera infancia, obviamente, nosotros vamos a ir direccionando, porque nuestros niños todavía no saben qué está bien y qué está mal, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, escuchamos a los padres decir cuando llegan a la escuela, le dicen, hijito, hijita, pórtate bien. No sé si ustedes lo han escuchado, a nosotras nos lo han dicho, y eso es algo muy común, el pórtate bien. Yo hasta ahorita, yo ya tengo 40 años y yo digo, ¿qué es portarse bien? Porque en realidad es bastante amplio. Si ya yo con mis 40 años todavía pongo en tela de juicio ese portarse bien y aún todavía no direcciono bien, imagínense un pequeñito que recién está explorando el mundo y tiene 3 años viviendo aquí en este planeta. Recién está descubriendo nuevas cosas, recién está experimentando nuevas sensaciones, recién está conociendo el mundo con todos sus sentidos. Y que le digan, pórtate bien, ¿no? Como que es muy ambiguo, es demasiado amplio. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ir direccionando eso si es que nosotros queremos, por ejemplo, algo tan simple como levantar la mano para poder participar? Como el pedir permiso, como el no empujar a mi compañero o evitar morder, o sea, eso es algo muy, es algo muy común en niños pequeños, ¿no? De 3 a 5 años, que muerden, que empujan, que quieren los juguetes solamente para ellos y que les cuesta poder compartir y que nosotros no podemos decir todavía en esa etapa, ese niño tiene mala conducta o tiene mal comportamiento, porque todavía él está en proceso de formación. Y recordemos que está en una etapa donde el yo prevalece por encima de todo y de todos, ¿ya? Entonces, todo lo va a querer para sí y todo lo que está a su alrededor lo considera como suyo, ¿ya? Lo considera como suyo y le va a ser difícil, obviamente, el compartir. Esa ya es una conducta social que la va a ir aprendiendo más adelante, ¿ya? Y miren, dos opiniones que hablaban de dos aspectos diferentes en la primera infancia y que obviamente son fundamentales para nosotros poder abordar, ¿ya? Abordar en nuestros niños. Nosotros tenemos que 40 minutos, si no me equivoco, para poder compartir. Y lo que voy a compartir con ustedes es como un síntesis de todo lo que hay que hablar, porque hay muchísimo, muchísimo, hay mucho pan que rebanar con respecto a la primera infancia. Hay mucho que hablar porque hay que hablar de las diferentes áreas, del desarrollo, las experiencias sensoriales en los niños y muchas otras cosas que nosotros debemos conocer. Así que he tratado de hacer, digamos, un resumen. Cualquiera que desee preguntar en su momento, por favor, me levantan la mano y voy a intentar contestar las dudas que tengan ustedes y estoy para servirles, ¿ok? A ver, voy a compartir la diapositiva. Ya está.
Muy bien, ¿sí se puede ver? Sí, ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, sí, sí, maestra. muy bien. Entonces sean todas bienvenidas, reciban un cordial saludo de paz y bien. Y ahora vamos a hablar acerca de la atención y el cuidado en la primera infancia. ¿Ok? Los primeros años de vida son esenciales para el desarrollo vital de un ser humano, ya que en esta etapa la genética y las experiencias con el entorno van a perfilar la arquitectura del cerebro y diseñan el comportamiento humano. Justamente lo que decían sus dos compañeras al inicio, ¿cierto? Nosotros vamos a estar atentos ante cualquier cambio y de acuerdo a eso nosotros vamos a poder detectar si es que hay un comportamiento atípico y poder derivar, que esa es nuestra función, poder derivar. Obviamente nosotros no vamos a dar unas alertas, como les digo, fatalistas a los padres de familia. Sabemos que hay mucha sensibilidad, por ejemplo, con respecto a la discapacidad. Y nos podemos equivocar, ¿ya? Nos podemos equivocar. Entonces debemos con mucho tino hablar con la responsable o el responsable del aula para poder ver si es que yo observo algún comportamiento atípico en mi estudiante. Ahora, si hablamos con respecto a las conductas, muy bien, ya sabemos que vamos a erradicar de nuestro vocabulario el pórtate bien. Esa frasecita que ni siquiera nosotros siendo adultos lo entendemos. Y lo que vamos a hacer, ¿qué es? Es desmenuzar ese pórtate bien en acciones claras, en acciones más concretas. Por ejemplo, si yo tengo a mi estudiante que va y se sienta y luego desea ir a otro lugar y en lugar de pedir permiso, empuja, ¿no? Porque ellos quitan todo lo que está a su alrededor, ¿cierto? Hacen lo siguiente, con la mano hacia un lado y siguen pasando. No saben lo que es pedir permiso, no saben que la otra persona puede dañarse quizás con esa actitud suya y simplemente lo hacen por instinto, ¿ya? Y ahí está el trabajo nuestro. Ustedes que están más cerquita a ellos, pues la docente está mirando todo un universo. Sin embargo, ustedes tienen ese privilegio de poder dirigirse a cada uno de ellos. Y obviamente tienen esa paciencia. Yo de verdad miro mucho la labor de los auxiliares porque son los que están más cerca, son aquellos que brindan la atención oportuna e inmediata ante cualquier situación. Incluso hay momentos en que llegan a ser los cómplices de nuestros niños, ¿cierto? Cuando por ahí hicieron alguna diablura y el auxiliar con los niños van solucionando eso para que el gato, para que la maestra no se entere. Incluso se desarrolla ese nivel de complicidad que hasta un cierto punto es fundamental y muy importante en la socialización con el adulto. ¿Ve? Bien, entonces nosotros, ¿qué hacemos? Yo no le voy a decir a mi niño, pórtate bien en ese momento, ¿cierto? Yo no le puedo decir a mi estudiante, pórtate bien. ¿Qué es lo que yo puedo decirle a mi estudiante? Alto, no empujes, ¿ya? Que primero el alto, ¿no? En primer lugar, cómo llamar su atención. No se empuja. Permiso, ¿ya? Ya no estoy compórtate bien o no estoy poniéndole un sello en la frentecita de decir, ay, este chiquito es malcriado. Trae malas costumbres de su casa, ¿no? Que la casa es la primera escuela, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el caso de los niños que muerden, eso es algo muy común también en el nivel inicial, ¿no? Están ahí, algo no le gusta, empujaron o se agarraron, están disputándose la tendencia de un juguete, el otro va y le mete muela al otro niño. ¿Otra vez? ¿Cuál es nuestra primera intervención? ¿Alto? No, ¿no? Y posteriormente brindar la atención primaria al agredido, obviamente, porque hay que ver qué es lo que ha pasado, si ha sido profundo, si ha sido leve, y no descuidar al agresor, porque en este caso los dos agentes de esa conducta deben recibir atención oportuna. Tanto el que ha sido agredido, nosotros debemos darnos cuenta, debemos verificar cómo es que se ha desarrollado la situación, para
también informarles de manera pertinente a los padres, ¿no? Y decirles, mire, esto sucedió así, porque a veces el agredido muchas veces ha empezado la reyerta y no ha sido el agresor, ¿ya? Ahora, eso no es justificación, obviamente, pero nosotros debemos conocer el fondo, la verdad de la situación. Y también brindarle ayuda oportuna al agresor, porque ante el llanto probablemente del otro niño, el mordelón va a asustarse, ¿no? Y nosotros debemos brindarle también soporte a ellos, porque es su derecho, soporte emocional y la corrección inmediata frente a esa conducta que nuestro niño ha presentado, ¿ya? Entonces, estos primeros años de vida definitivamente son fundamentales, son básicos para el comportamiento de un futuro. Nosotros sabemos que nuestros niños hasta los 5 años aprenden de una manera muy rápida, rapidísimo, característica que no lo van a hacer más adelante. Van a seguir aprendiendo, obviamente, el cerebro no deja de aprender hasta que nosotros cerramos los ojos, hasta que nosotros nos vayamos de este mundo, pero ese proceso de aprendizaje es mucho más lento, mientras que hasta los 5 años los niños aprenden a una velocidad, a la velocidad de la luz, podríamos decirlo. Entonces, es esta etapa tan importante en la que nosotros podamos brindar todo el abordaje necesario y pertinente, tanto para su formación conductual y obviamente, pues, ¿no?, para lo que es contenido, o sea, lo que vamos a enseñarle, que los números, que los colores, las nociones que son básicas en el nivel inicial, ¿ve? Ahora, para lograr el desarrollo de nuestras sociedades, se hace necesario extender y mejorar, obviamente, la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños que son más vulnerables y desfavorecidos. Aquí vamos a prestar la atención a aquellos niños, por ejemplo, de nuestras escuelas rurales, ¿ya? A estos niños que llegan con, por ejemplo, ¿no?, con un diagnóstico de discapacidad y están haciendo probablemente inclusión en nuestras aulas. No sé si hay acá algún docente algún auxiliar de algún colegio, de un colegio especial. No sé si es que ustedes aquí, si es que aquí hay alguno, ¿no? Entonces, brindarle esa particular atención a ellos porque son los más vulnerables, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, van por calidad de vida, que también lo tenemos en nuestras aulas. A mí este año es el primer año que me ha tocado tener niños con calidad de vida, o sea, niños que por alguna razón, ya sea por su propia discapacidad o por alguna comorbilidad, pues ya están desahuciados. Entonces, en cualquier momento sabemos que se nos van. Así que ellos tienen toda una atención diferenciada, ¿no? Ellos van los días que ellos están mejor, se sienten de mejor ánimo, ellos van a socializar, a compartir. Entonces, la atención con ellos obviamente que va a ser diferente. Entonces, nosotros debemos estar preparados para poder brindar esta atención personalizada a este tipo de niños, ¿no? Ok, buenas noches, Willington. Entonces, ahora sí hablemos acerca de la primera infancia, ¿ya? Las experiencias que nuestros pequeños van a tener, que son desfavorables durante la infancia, pueden afectar de manera traumática a un niño, al ejercer una fuerte influencia en su salud mental o en grados más elevados al provocar una contención del desarrollo de su cerebro. Por ejemplo, los traumas fuertes, ya sea de violencia física, sexual, o violencia doméstica, ¿no? Que se vea de ambos progenitores, tal vez no directamente hacia el estudiante, sino que ellos observen o sean testigos de ese tipo de acciones en la casa. Entonces, va a hacer que nuestro niño se vea altamente afectado frente a eso, ¿no? Y obviamente van a presentar conductas poco favorables para su desarrollo y que van a ir marcando para un futuro,
¿no? Que ese tipo de experiencias traumáticas que ellos están viviendo va a hacer que este desarrollo natural y rápido de su cerebro de la primera infancia muchas veces se vea truncado, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a inhibirse, va a quedarse en sí mismo, va a ensimismarse, va a tener miedo a relacionarse, va a haber una deprivación de estímulos que muchas veces, por voluntad propia, por así decirlo, porque no va a querer relacionarse con los demás. Y es ahí que nosotros debemos estar atentos frente a la presentación de algún tipo de conducta que a nosotros nos llame la atención, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la violencia doméstica, nosotros sabemos que sabemos qué tipo de conductas van a llevar nuestros estudiantes, ¿no? En el caso de violencia física directa al menor, obviamente nosotros lo que vamos a observar qué cosas son, que van a llegar en algunos casos con marcas, que van a tener miedo al adulto, ¿no? Van a tener este tipo de reacciones cuando, por ejemplo, tú levantas las manos y lo primero que haces es cubrirse el rostro. Son conductas que nosotros debemos estar muy atentos y observar y obviamente informar al equipo multidisciplinar acerca de este cambio en nuestro estudiante, ¿no? Por eso es que la infancia es en definitiva una etapa para cuidar, ¿no? Nuestros niños son el futuro de nuestro país, el futuro del mundo entero, pero si no cuidamos su presente, ¿qué futuro nos puede esperar? Vamos a seguir con lo mismo, ¿ya? Y ahí es donde nosotros entramos a tallar. Yo quería preguntarles a ustedes, justamente tratando sobre este tema, a ver, ¿qué es lo que a nosotros, ¿no? Como agentes educativos, nos corresponde hacer, por ejemplo, en el caso de violencia física hacia un menor, hacia un niño de la primera infancia? A ver, ¿hay alguien por ahí que ha levantado la mano? A ver, Dina. Dina tiene la mano levantada. Dina Condori. ¿O no está Dina? A ver, te escucho. Buenas noches, mis compañeros, con todos, buenas noches. Y creo que sobre la violencia a los niños, creo como auxiliares de educación, nosotros creo tenemos que identificar a esos niños, creo. Uy, apagaste tu micro. Sí, obviamente nosotros debemos identificar y estar atentos ante cualquier cambio de conducta. A ver, por aquí me levantó la mano Yasmit Mendoza. Te escucho, Yasmit. Soy Yasmin Monzón. Bueno, mayormente cuando vemos cambios no solamente emocionales, sino también cuando los chicos no quieren hacer nada, se sienten deprimidos, decaídos. Lo digo en mi caso porque yo también he sido joven, creo que todos hemos sido jóvenes. Cuando algo nos afecta, no queremos hacer nada. Y es ahí donde nosotros tenemos que averiguar, investigar qué es lo que está pasando, porque ya esa persona no es la misma de antes. Excelente, excelente. Miren, no solamente es el cambio de conducta en cuanto a reacciones, ¿no? Sino también, por ejemplo, el desánimo que va a presentar un niño. Si tú de por sí tú veías que tu niño todos los días llegaba y saludaba, si todos los días jugaba, interactuaba con sus compañeros, obviamente la relación de los niños es un ratito juegan, otro ratito pelean, eso es normal, ¿ah? Eso sí es algo que no nos debe asustar a nosotros. Pero si vemos que hay el silencio, si nosotros observamos, por ejemplo, que ya nuestro niño evita jugar con sus compañeros, antes se mostraba animoso para poder hacer sus trabajos de mesa o los trabajos que se hacían en los grupos, y sin embargo ahora como que, ay, ¿no? Hay que llevarlo constantemente. Entonces ese es el primer talán, que algo está pasando con nuestro estudiante. Y como decía, ¿no? Por acá la docente, pues nosotros lo que debemos hacer es observar
detectar e informar inmediatamente al responsable o la responsable del aula, ¿no? Para que se pueda hacer la evaluación y las averiguaciones pertinentes para poder atender a los niños. No podemos dejar que eso pase. No podemos dejar pasar por alto ese tipo de situaciones porque lo que va a hacer es dañar la salud física y mental de nuestros estudiantes, ¿ya? A veces relativizamos las cosas, ¿no? Y cuando preguntamos a los papás, señores, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? No, nada, él se ha caído, o no sé, o lo primero que hacen, ¿no? Y eso también yo creo que ustedes han tenido como experiencia, que si viene un niño con alguna marquita de la casa y nosotros lo abordamos con los papás, a veces intentan responsabilizar a la institución, ¿no? No, mi niño no ha estado acá. Seguro que acá en el colegio lo han lastimado, ¿no? Seguro que acá los amigos o qué sé yo. Entonces, lo primero que nosotros, por ejemplo, debemos hacer es eso, ¿no? Estar ojito, ojito cuando llegue nuestro niño, porque al final los perjudicados vamos a ser nosotros también, ¿ya? Nosotros, porque al final nos van a decir, al final a nosotros nos van a responsabilizar probablemente de alguna situación, ¿no? Yo recuerdo bien de un estudiante que llegó con unas marquitas cerca de la zona de la muñeca, tenía unas marquitas, ¿no? Y cuando yo le voy a ver y parecían uñas, y nosotros sabemos cómo es un arañazo, ya los que tenemos años trabajando con niños sabemos cómo es un arañazo de un adulto y cómo es un arañazo de un niño. ¿Ya? Las uñas de los niños suelen ser muy delgadas y obviamente pues van a dejar unas rayitas tipo gato, ¿ya? Pero en el caso de las uñas de un adulto son más grandes, son más profundas porque nosotros los adultos tenemos las uñas mucho más largas, ¿no? Entonces, cuando yo lo observé, obviamente, y estando dentro de mi aula, le digo, amigo, le digo, ¿y qué te has hecho ahí? Y él me dice, mi mamá me pegado. Me dice, mi mamá me pegado. Le digo, ¿pero cómo? Así, mi mamá me pegado, me dice. Bueno, entonces yo informé a la psicóloga y la psicóloga la llamó. Y ella dijo, no, o sea, incluso se indignó frente a eso. Y eso es algo que nosotros también debemos estar atentos, ¿no? Tomar fotos incluso si es que ustedes tienen alguna evidencia para poder evidenciar acerca de ese tipo de situaciones. Y cuando informamos, pues ella dijo que no, que ella nunca había tocado a sus hijos y que probablemente eso se había realizado en la escuela, ¿no? Que había otro niño con el que siempre peleaban y que seguro que él en su momento lo ha lastimado y que no sé cuánto, ¿no? Pero el niño pues manifestó en ese mismo momento que había sido la mamá. Y al día siguiente viene el niño y dice, no, mi mamá no ha sido fulanito de tal. O sea, y nombró a otro compañero. Nosotros estamos expuestos, estimadas colegas, a ese tipo de situaciones, ¿no? Al final, afortunadamente, la psicóloga, en este caso, supo muy bien cómo abordar y utilizar las estrategias necesarias como para poder conversar con la mamá. Terminó reconociendo justamente que lo había hecho, que un arranque, ella tuvo su manifiesto frente a esa situación, pero que prometía no volverlo a hacer. Pero miren, o sea, en una primera instancia, la negación frente a la agresión de este niño, el tratar de responsabilizar a otro niño del colegio. Entonces, desde ese momento, lo que hacíamos era, el momento que el niño ingresaba, prácticamente revisarlo, ¿no? Para evitar tener dificultades frente a ese tipo de circunstancias. Y eso es algo que nosotros también debemos hacer. Es algo que yo les recomiendo, no solamente por la protección, que es básica, obviamente, la protección es una primera instancia, la protección a nuestros niños, pero también ahí está la protección hacia ustedes, el que quieran involucrarlos o involucrarlas a ustedes frente a un hecho de maltrato infantil, ¿ya? Y los niños no mienten, pues, ¿no? Lo que primero te dice es, y hay que prestarle mucha atención a lo que ellos manifiestan, ¿no? Los comportamientos, el hecho que esté apagadito, el hecho que se asuste frente a la presencia del adulto, frente a la presencia de otro niño.
Incluso la presentación personal. Yo sé que cuando son niños, la presentación personal uno diría, pues no, pero es su mamá, obviamente, ¿no? Es su mamá. Y si pues estamos en invierno y no llega abrigado, no está teniendo la atención pertinente, ¿cierto? Este niño no está siendo atendido de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a nosotros por hacer? Es brindarle la información, es conversar con los padres de familia. ¿Para qué? Para que nuestros niños en esta primera infancia no tengan esas experiencias desfavorables, ¿no? O que si las han tenido, reciban una atención oportuna e inmediata, ¿ya? Porque recuerden que pues nosotros debemos cuidar mucho la primera infancia, ¿no? ¿Y cómo es que debe ser esta atención integral hacia nuestros estudiantes, ¿no? El conjunto de acciones coordinadas que pretenden satisfacer tanto las necesidades que son esenciales para preservar la vida, como aquellas que dicen de la relación con el desarrollo del aprendizaje humano, que tienen que estar acorde a sus características, a las necesidades e intereses tanto permanentes como variables de nuestros estudiantes. ¿Ven? Actualmente, por ejemplo, en las escuelas, normalmente en las escuelas privadas, ¿no? Se ha visto todo ¿cómo les digo? La destrucción de lo que es la educación inicial. Y creo que ya es este tipo de acciones ya se están evidenciando y lo hemos visto, ¿no? Siempre como que ya la educación inicial prácticamente se ha destruido porque tomamos a los niños, los sentamos y los ponemos a rayar hojitas, ¿no? A escribir, a leer, y no nos preocupamos de su formación integral, ¿no? Porque no solamente es el desarrollo del aprendizaje, ¿no? Sino también desarrollar las necesidades y los intereses de nuestros estudiantes, ¿ya? Preservar la vida de nuestros estudiantes. Y cuando nosotros preservamos la vida, es no saltarnos las etapas de su desarrollo. No podemos pretender que un niño que está gateando empiece a correr, ¿cierto? ¿No? Ese es su desarrollo natural. Primero, pues, está echadito, se va integrando, va controlando la cabecita, se sienta, luego va a empezar a arrastrarse, va a empezar a gatear. Posteriormente, ante la necesidad de querer alcanzar algo, va a empezar a pararse, ¿no? Y frente a la necesidad de alcanzar algo que está un poquito más allá, va a empezar a dar el primer paso y va a caerse, luego va a dar el segundo paso. Y son experiencias que le tocan vivir y que no podemos nosotros saltarnos esas etapas naturales. Lo mismo pasa en las instituciones educativas en cuanto a la educación de nuestros estudiantes. La educación debe ser integral, ¿no? Nosotros debemos estar atentas ante cualquier cambio de conducta, ya lo dijo por ahí una colega. Debemos estar atentas para la orientación y la formación de nuestros estudiantes. Pero, ojo, ojo, nosotros no podemos reemplazar el trabajo de los padres. Últimamente, por ejemplo, se dice, ¿no?, que las escuelas están reemplazando el trabajo de los papás, porque los papás, pues, prácticamente ven a sus hijos crecer durmiendo. Salen cuando el niño está durmiendo, llegan a la casa cuando el niño está durmiendo. ¿Y los chicos están con quién? Con sus cuidadoras. En el mejor de los casos, con los abuelos. Pero en otros casos están con los cuidadores o cuidadoras, que no siempre van a hacer lo que un papá o una mamá harían para la formación de sus niños. Y se ha pasado al colegio, ¿no? Formación en valores, dicen algunos colegios, no sé si ustedes han visto en la publicidad, formación en valores. Pero ese trabajo es exclusivo de los padres de familia, que es la primera escuela. Nosotros somos parte de la segunda escuela. Lo que vamos a hacer es clarificar lo que enseñan en casa, tomar como línea base lo que está en casa. Y nosotros hacemos la continuidad sin desterrar el trabajo de los papás. De lo contrario, créanme, que vamos a seguir nosotros asumiendo toda la responsabilidad de los estudiantes. Y no es así. La atención integral tiene que estar dirigida, obviamente, también a orientar a los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos, ¿no?
Pues yo en este momento no me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es lo primero que, por ejemplo, los padres deben enseñarle a sus hijos antes de ir a la escuela? A ver, los escucho, las escucho. A saludar. A ver, Rocío, ¿me decías? Yo creo que las palabras, o sea, Las palabras a saludar lo más importante. Y decir A saludar. gracias y por Perfecto. favor. Lo que decía la otra colega, las palabras mágicas. Miren, ¿no? Esas cosas tienen que venir de casa, ¿cierto? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hacer ¿Qué más? autosuficientes también, Miss. Excelente, Cecilia. Excelente, Cecilia. Se tiene que trabajar la independencia personal de nuestros estudiantes, ¿cierto? Ya el niño tiene que ir a la escuela Responsable. a ser responsables con sus cosas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, les comento, yo fui a la actuación de mi hijita a verla, ¿no? Mi hija ya está en secundaria, así que yo estaba ahí sentadita viéndola y, bueno, yo estoy accidentada ahorita, estoy con muletas, estoy con la patita arriba, así que no podía pararme, ¿no? Pero pues me puse adelante a mirar toda la actuación. Y también estaban mis sobrinos que estudian en la misma institución. Y pues para que mi enano no fastidie, mientras mi cuñada miraba a su otro niño, le había dado un chocolate. Y empezó a comer el chocolate, y al rato es como, Yo decía, ¿pero qué le pasa? Y cuando volteo estaba todo embarrado, las manos, toda la cara, y estaba así. Y entonces yo saco un pañito húmedo y le entrego, ¿no? Porque ella tiene 3 años y medio. Le entrego el pañito húmedo. Me recibe el pañito y lo soltó y me dice, Y yo lo miraba y decía, ¿qué cosa quiere que yo lo limpie? Saqué otro pañito húmedo y le entrego y le digo, límpiate. Yo dije, yo he cometido el error, o sea, no le he dicho, ¿no? Límpiate. Agarró el pañito, otra vez lo tiró y seguía así. Y me hacía así, o sea, me entregaba la boca como diciendo, mírame, pues, no, mírame, estoy sucio, límpiame. Entonces le vuelvo a coger otro pañito, pongo la mano y le digo, límpiate, a ver, así. Y estaba así, que se hacía así, que se hacía. Entonces es cierto, ¿no? Nosotros en la casa ya les deben enseñar los primeros pasos para la independencia personal. El que aprendan a comunicar sus necesidades, el que, por ejemplo, ya ellos puedan, intenten, al menos hagan el intento de quitarse algo que está mojado, de ponerse algo. Debe ser, obviamente, la autonomía es fundamental. Y eso es en cuanto a la independencia personal. Pero los valores, estimadas colegas, los valores tienen que venir de casa. El que no coja lo que no es suyo, el que respete el espacio del otro, el que no toque al compañero sin su permiso, eso también tiene que venir de casa. Y eso es algo que se tiene que informar al inicio del año con sus estudiantes. Y cuando se hace la evaluación, ver justamente ese tipo de carencias que estamos observando e informarle a los papás. Porque los papás, algunos estaban por horas, por supuesto, respetarse entre amiguitos. Los papás, por ejemplo, en esta época de pandemia donde no podían ir los chicos al colegio, estaban por horas de mandarlos a la escuela porque, es que a mí, ¿qué es lo que dicen los papás? Es que a mí no me hace caso. Y entonces, ¿qué espera? No entiendo qué es lo que esperan de nosotras, ¿no? Como docentes, como auxiliares, que nosotras hagamos magia. Eso que no pudieron hacer ellos, que lo tengamos que hacer nosotros. O sea, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Desentenderse, ¿no? De su función formativa, ¿ya? Exacto, la mamá todo sobreprotege. Desentenderse de la educación formativa de sus niños y dárselo a otra persona que es una persona que ha sido contratada para enseñar a sus niños, ¿ok? Pero ¿y la otra parte? La parte formativa, ¿dónde quedó? ¿No? Y después empiezan a reclamar. ¿Quién de ustedes no ha tenido esas experiencias? A mi hijito lo han empujado, mi hijito llegó mojado, o mi hijito ya tiene 5 años y, llegó manchado, no lo han limpiado. 5 años, ya debe saberse limpiar el popó, ¿cierto? Y si no lo sabe hacer, decir, no me he limpiado, límpienme por favor.
informar esa necesidad que ellos están teniendo, ¿no? Y así, ¿no? En general, muchas veces, como les dije, exacto, exacto, ellos quieren echarnos toda la responsabilidad a nosotros y, por ejemplo, ¿no? En el caso de ustedes, a veces a la docente no le dicen nada, ¿no? Por favor, señorita, téngale cuidadito, mijito, porque esto que no sé cuánto, ¿no? Y van con ustedes porque ya la docente probablemente está con cara de pocos amigos, porque a veces somos así nosotras, ¿no? Vamos ahí como que, ¿ya? Y entonces, ¿a dónde van? A ustedes, ¿no? Ustedes son las buenas, son ¿cómo se dice? Las hadas madrinas de sus niños. Ah, sí, también, ¿no? Y van y dicen, por favor, mire esto, por favor, y al final, o sea, se terminan asumiendo la responsabilidad de todos. Y cuando ocurre algo, ¿y dónde estuvo el auxiliar? Justamente una pregunta que hacía ahí su colega. ¿Dónde estuvo el auxiliar que no vio? ¿No? Una vez me pasó eso, que le digo, señora, su hijito ha mordido tal. Ay, Miss, pero, ¿y el auxiliar? Y yo, señora, le estoy informando que su niño ha mordido. El auxiliar no ha mordido. Ya, esa fue de verdad mi primera respuesta y como que la mujer se quedó ahí, ¿no? Porque me dijo, ¿y dónde está el auxiliar, pues? ¿No? O sea, ella era la mamá del niño agresor y sin embargo que me diga, ¿y dónde está el auxiliar? Yo le digo, bueno, el auxiliar está trabajando, ¿no? Pero ella no es la que ha mordido al niño. Quien ha mordido al otro niño ha sido su niño y no es la primera vez que lo hace. Entonces debemos hacer algo. Sí, pero señora, yo no le estoy culpando, ¿no? Lo que queremos hacer nosotros es buscar una solución y ayudar a su estudiante para que esto no se vuelva a repetir. Como que la revolución de la mujer se le fue bajando, pero, o sea, lo primero, ¿no? ¿Y dónde está el auxiliar? ¿Y por qué no ve eso? ¿No? Como si el auxiliar pues, fuera, no sé, fuera pulpo y tiene que atender a todo. Ustedes saben que los niños pequeños a la media vuelta mordió, empujó, arañó y empujó. Y son tremendos, son tremendos. A mí me toca, por ejemplo, atender a niños con discapacidad intelectual. Yo tengo 11, ya que es un número grande en realidad para un CEBE. No tengo auxiliar, así que es un interno y una madre de familia. Pero con ellos de verdad hay que estar así. Mi mano creo que llega de aquí a la puerta porque si no ya se empujaron, ya se mordieron y yo sé lo que es eso. Entonces es bastante complicado y debemos por eso mantener ese diálogo permanente con los padres de familia e indicarles cuáles son sus funciones y hasta dónde está mi función como docente, como auxiliar y cuáles son sus responsabilidades, porque ellos no pueden ponernos la responsabilidad de la formación de tus hijos a nosotros. La primera escuela son ellos. La educación y el desarrollo está en ellos, ¿no? Está en ellos. Y nosotros lo que hacemos es clarificar y continuar eso que ellos ya hicieron. ¿Qué vamos a continuar si los traen vacíos? Y como dijo por ahí otra colega que le leía, ¿no? Lo primero que hacen es, le entregan el celular. Qué lindos, ¿no? Entregan el celular y las criaturas lo que están así, ¿no? En ese rato, quietos, quítale el celular. Y en el colegio, tú no tienes 20, 30 celulares para darle a todos y que dejarlos tranquilos, ¿cierto? Entonces, ellos al darle el celular están deprivando estímulos y no los están formando a sus niños porque no está apareciendo las conductas. Entonces, ¿cómo corrijo si los tienen ahí? Pues es como los niños que reciben sedación, medicamentos, en el caso de los hiperkinésicos, por ejemplo. ¿Cómo yo controlo una conducta o corrijo una conducta si es que está sedado o si es que está con el celular? Tiene que aparecer la conducta para yo poder hacer la intervención. ¿Ven? Pero sí, pues en la casa lo primero que le dan son los celulares y en el colegio hacen lo mismo. Una experiencia chiquita nomás. El otro día estábamos ahí en el colegio y yo le digo a los padres, le digo, denme un ratito, por favor, porque justo nos llamaron y nos dijeron, un ratito, coordinación de 5 minutos, y le digo, por favor, miren a los chicos, ¿no? Les hice pasar a los papás para que estén con ellos, porque ahí en ese colegio inicial trabaja, todos los papás van, pero no ingresan a aula, están ahí para un caso de emergencia, porque al ser niños con discapacidad, algunos convulsionan, algunos no siempre se presentan situaciones. Entonces, le digo, denme un ratito, salgo, y, claro, tenía monitoreo, ¿no? Y me tienen que hacer luego las observaciones, entonces ya se mira esto, el otro, ya listo, papá, estaba ahí un ratito, y los chicos empiezan, ¿no? Ya los escuchabas, conductuales y todo, y yo decía, bueno, ya que se las arreglen, ellos solamente van a hacer, no creo que pasen de 5 minutos,
Y al rato, un silencio total. Lo único que escuchaba eran sus nada más, pero ya no había gritos, no había nadie. Decía, ¿qué ha pasado? Y cuando entro, a una mamá había prendido su celular y lo tenía así. Y de verdad que para mí fue, y así, y ella todavía decía, miren, 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 movía el celular a un lado y todos movían su cabecita hacia un lado. Movía el celular al otro lado y todos movían su cabecita al otro lado. Para mí fue, de verdad, frustrante, me dio cólera, obviamente, en ese momento. Y yo le digo, ¿qué están haciendo? Ay, Miss, es que estaban inquietos. Le digo, pero ustedes son sus papás y ustedes los conocen. Tienen que ustedes desarrollar estrategias para que ellos puedan calmarse. ¿Cómo entonces yo estando sola puedo manejarlos a todos? Y ustedes han estado cada uno con su hijo y no los pueden manejar. Sí, Miss, es que... O sea, yo ya dejaba mucho que desear esa actitud de ellos, ¿no? Y el celular es, ahorita al menos, es el principal enemigo de todos los docentes y todos los auxiliares, ¿ya? Entonces, sigamos. Hablemos ahora del crecimiento, el desarrollo físico y su interacción con los factores sociales, ¿no? Factores sociales fundamentales para el desarrollo de nuestro estudiante, ¿ya? Las metas de desarrollo infantil son el logro de una adecuada autoestima, autonomía, creatividad, solidaridad, felicidad, salud y resiliencia, que se pueden alcanzar en el ciclo vital del niño y constituyen la máxima expresión del potencial individual en permanente transformación, apoyando a la crianza humanizada. Humanizada, imagínense, miren este término, la crianza humanizada. Ahora quien cría a los niños antes era el televisor, ¿se acuerdan? Era el enemigo de nosotros. Ahora los enemigos son el celular y la tablet. No, yo no entiendo, ni yo me he podido comprar tablet, pero ellos le compran tablet a sus hijos. Sí, me dice, es que cuando mi hijo está con la tablet, yo, ¿cómo? Ni yo me he podido comprar una tablet, te la ajusto en mi celular porque tengo que tomar evidencias y todo, ¿no? Ahora todos nos piden evidencias. Pero una tablet para cada uno de sus niños. Es increíble. Es más, no es una para los 3 niños. No es como nosotros que teníamos un televisor y nos teníamos que trompear con nuestros hermanos para un programa de televisión, un programa que nos gustaba, o tener que negociar. Miren, hasta eso se ha perdido, ¿no? Que nosotros negociábamos con nuestros hermanos para poder ver, y nuestros papás nos ponían horarios, ¿se acuerdan? Ya, si terminas todo esto, nos condicionaban, vas a ver eso, y si esto, ¿no? Y ahí teníamos que negociar. Ahora no, a cada uno le dan. Y para que no fastidien, la vieja confiable. La tablet a uno, el celular al otro, y el otro, y los chiquitos están así. Se murió la batería y ¡ah! Otra vez el escándalo. Ya digamos que la crianza humanizada se está perdiendo, ¿no? Entonces nosotros debemos como agentes activos de la educación, nosotros debemos pues informarles a los papás y poner nuestro letrerito, ¿no? Yo les aconsejo, yo en la puerta de mi aula he puesto un letrerito de un celular así, ¡fuas! Con un slash. Y cuando hago mi presentación, cuando tenemos reuniones, sea de código de comunicación, bueno, lo que se trabaja, pues, ¿no? En CB, siempre en todas mis diapositivas está el logo del celular con un slash. De alguna manera voy a hacer que los papás se erradiquen ese uso. Y bueno, espero que sí lo hagan, por el bien de sus hijos. Ahora, los factores socioambientales que inciden sobre el desarrollo se manifiestan en la familia, a partir del sostén y el acompañamiento de las relaciones vinculares del niño, en especial con la madre, pero no limitado a ella. ¿Ok? Miren, o sea, todo esto, los factores socioambientales son importantísimos, pero empiezan en casa. Y eso es algo que nosotros de manera permanente debemos estar así, como un disquito rayado, decirle a los papás. Obviamente que estas relaciones de vínculo es principalmente con la madre, pero no debe estar limitado a ella. Es necesario reconocer el potencial de la comunidad en el proceso del crecimiento y el desarrollo de los niños, ¿ya? Las redes sociales pueden ser sistemas de apoyo social que promuevan la salud y que constituyen un elemento que sea indispensable para amortiguar el estatus psicosocial. Obviamente, pues, ¿no? Nosotros utilizar las redes sociales para brindar información pertinente, ¿no? Si ustedes encontraron algo bonito, ustedes tienen su grupo de WhatsApp de papás, algo que me ayude para que el papá no me eche toda la responsabilidad de su hijo a mí, entonces lo comparto, ¿no? Ahora la información está a la vuelta de la esquina.
No podemos decir que no hay y utilicémoslas para el bien de nuestros estudiantes, ¿no? ¿Y cómo es la educación inicial en la primera infancia? Es un proceso que es continuo, que eso ya lo sabemos, ¿no? De interacciones y relaciones sociales. ¿Sí? Ellos aprenden cuando se relacionan de manera efectiva con sus pares. No aprenden sentados, cortando, rasgando o haciendo planas. Ellos aprenden en la relación con los demás. De ahí que los recreos dirigidos por ustedes son vitales para su desarrollo socioemocional, ¿no? Por eso que son oportunas, pertinentes y obviamente tienen que ser de calidad, que van a posibilitar a los niños y a las niñas potenciar, ¿qué cosa? Sus capacidades. Todos tienen capacidades. Por ahí me tocó uno con discapacidad. Bueno, pues no me voy a fijar siempre en su discapacidad, sino que vamos a buscarle otra capacidad para poder potenciarla. Adquirir competencias que sean para la vida. Yo quiero que mi niño aprenda a leer y escribir. Ya, ok, pero ¿qué competencias le van a servir para la vida? ¿Qué competencias de verdad son funcionales para la vida? Hoy en día nosotros sabemos que muchas veces, ojo, no todos, muchas veces los primeros puestos de las instituciones no siempre son los que resaltan cuando terminan la universidad, cuando van al campo laboral, ¿no? Sino aquel que es mucho más hábil, ha desarrollado habilidades sociales y se relaciona por aquí, por allá, y listo, ¿no? Y le van abriendo las puertas, y ahí puede mostrar eso que aprendió. Pero aquel que se llenó de puros conceptos, y puede ser un experto, pero si no ha desarrollado sus habilidades sociales, en la primera infancia no lo hizo, imagínense, ¿ven? Lograr un pleno desarrollo como sujetos de derecho, básico para nuestros estudiantes, básico para nuestros estudiantes. Y ellos tienen que conocer sus derechos y obviamente, también los deberes que están teniendo acorde a su edad, ¿no? Sin deprivar, sin decir, ay, no es que muy chiquito. ¿Cómo para otras cosas sí? Si para manejar el celular, Dios de mi alma. Ellos aprenden a quitarle la clave de los celulares, aprenden todo y que no aprender a sentarse correctamente, no aprender a tomar los alimentos con la cuchara y va a esperar mientras él está con el celular ahí que la mamá lo siga cuchareando y que en el colegio, ay señorita, por favor, ¿le puede dar su loncherita en su boquita? ¿Cómo? Eso tiene que venir de casa, ¿cierto? ¿No? Ahora, ¿cómo nosotros atendemos a los más peques? ¿Ya? Teniendo en cuenta la importancia del ambiente en el aprendizaje infantil, también se requiere enfocar las intervenciones en adecuar dicho ambiente. Ahora, ¿cómo debe ser ese ambiente, estimadas? Tiene que ser seguro y a prueba de niños. Obviamente, ¿no? Obviamente no voy a dejar en mi aula pues el ácido muriático, no voy a dejar al alcance de ellos, por ejemplo, de 3 años, las tijeras, los punzones. No, más adelante yo le voy a ir enseñando qué cosas son peligrosas, qué cosas los podemos coger, cómo cogerlos. Y a los 5 años, obviamente, ya lo puedo dejar ahí. Pero porque he hecho todo un trabajo, ¿ya? Una mirada atenta ante cualquier cambio de conducta. Una mirada atenta ante cualquier situación de nuestro estudiante para yo poder informar y derivar. Brindar consuelo oportuno frente a un accidente. Eso es muy diferente a cargarlo cuando es un berrinche, por ejemplo. ¿Ya? Sino que se cayó, obviamente, pues no le duele, tú te caes, te duele, ¿no? Entonces ir ya, cálmate, ¿no? Le das un abrazo, no vas a reaccionar, obvio, ¡ay, se cayó! ¿No? Ahora, ¿qué me va a decir su mamá? Obviamente, su mamá, ya sabemos cómo son las mamás, pero tú tienes que ir tranquila, respira hondo, cuenta hasta 10.000 y tranquila, te acercas y lo abrazas, le das seguridad, para que él reciba ese consuelo de parte tuya, ¿ya? Y brindarle la seguridad y la protección. A la siguiente vez, cuando se caiga, va a ir y te va a buscar y va a buscar tu mirada y tu atención para que tú le puedas brindar ese consuelo que él requiere, porque es niño. Ya no es, ya, párate, pero tú eres hombre. No, es niño, es niña. Él necesita sentirse consolado, amado y atendido.
y obviamente es su derecho, ¿no? Planificar juegos psicomotrices. Ese es un trabajo fundamental que tienen ustedes. Planificar juegos psicomotrices que sean seguros y adecuados a cada edad de nuestro estudiante, donde se considere obviamente la integración sensorial. ¿Qué es la integración sensorial? Donde nosotros podamos integrar todos los sentidos de nuestros niños, ¿ya? Y cuando hablamos de sentidos, no solamente vamos a hablar de los sentidos, la vista, el olfato, el tacto. ¿Qué otros sentidos más tenemos? A ver, la última pregunta ya. ¿Qué otros sentidos más tenemos? ¿Están ahí? ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? Creo que me han dejado solita en la exposición. ¿Se han dormido? Despierten. Ya. Estamos aquí, Miss. Entonces, Sí, estamos como Sí, te escucho. los tactos que Estamos, tenemos, pues es el Miss, es que olfato, estamos el atentos. gusto, el A ver, tacto. vamos a levantar la mano. Vamos a levantar la mano. A ver, empezamos con Ruth Paola. ¿Quién es Ruth Paola Sí. Lima? A ver, Ruth Sí. Paola. A ver, ¿cuáles son los sentidos? ya el gusto, el tacto, el olfato, ¿y cuál más? El gusto, el Cinco tacto, el sentidos. olfato, cinco. la vista y son 5, nos falta. Hay más. Ya, perfecto. Ya esos son los 5 sentidos. Lo que nos cantaba Hi-Fi. 5 centímetros. Ajá, sí. A ver, vamos con, ¿a quién no he escuchado? A Catherine Graciela. Bueno, a ella creo que sí escuché, pero a ver, vamos. Catherine Muy Graciela. buenas noches, Miss. Nuevamente vamos a opinar. Bueno, los sentidos que tenemos es lo que es el poder ver, que son los ojos, el tacto, el oído, el gusto. Aquí también tenemos lo que es la lengua, el olfato, la nariz. Y en este caso lo que es los ojos son la vista, Miss. Y claro, esos ya son los sentidos y los órganos de los sentidos, ¿cierto? Pero también nosotros tenemos el sentido vestibular y, ¿cuál es el otro? Ese será en vestibular. Propioceptivo. Propioceptivo, excelente, ¿no? Que son fundamentales. Bueno, nosotros nos han enseñado por los 5 sentidos y es lo que enseñamos, ¿cierto? Y todo el mundo se sabe la canción de los 5 sentidos. Sin embargo, nosotros también tenemos que trabajar la integración sensorial, ¿ya? De estos sentidos, del procesamiento vestibular y propioceptivo en nuestros estudiantes, ¿no? Cuando hablamos del sistema vestibular, está relacionado con el sentido del movimiento de nuestro cuerpo en el espacio, ¿ya? Entre sus funciones importantísimas está la orientación, la seguridad, la postura, el equilibrio, el campo visual estable, ¿qué más? A ver, la coordinación, el estado de alerta, ¿bien? Entonces, nosotros también debemos conocer este tipo de sistemas para poder trabajar con nuestros estudiantes. ¿Y cómo estimularlos? Obviamente. E integrarlos en el momento de nuestros juegos. Cuando hablamos del sistema propioceptivo, ¿no? Es la posición de los diferentes segmentos corporales, ¿no? Tiene receptores en los músculos, tendones, articulaciones, etcétera, ¿ya? Y obviamente que cuando hay desórdenes vestibulares y propioceptivos, vamos a tener la torpeza motriz en nuestros estudiantes, que nosotros decimos, oye, ese niño no ha gateado. Obviamente, ¿no? Un tono muscular que va a ser disminuido, caso de los hipotónicos, la inseguridad gravitacional, ¿no? Por ejemplo, pones la pelota y te los pones a tus estudiantes y dices, ¡ay! Que se agarran como gato de tu cuello, te jalan del cabello. ¡Ay! Pues este chico obviamente le falta. Los pones en un columpio y empiezas a balancearlos primero, oh, no, por favor, no me los asustas, sino que poco a poco, ¿no? Empiezas a balancear. Tú ves que tu estudiante lo primero que hace es prenderse como mono a ti, bueno, entonces tenemos que trabajar ese tipo de, estimular ese sistema para que ellos puedan sentirse más seguros y mientras más pequeños, mucho mejor para poder ayudar a nuestros estudiantes. Entonces, nosotras está dentro de nuestras funciones este tipo de acciones, ¿no? Un ambiente seguro, mirada atenta,
¿no? Ustedes son, de verdad que ustedes son las primeras que pueden detectar muchas cosas que nosotros los docentes no miramos. Que cuando hemos sido auxiliares, sí, sí, pero ya cuando ya estamos a cargo del aula, a veces es complicado y ustedes de verdad que nos brindan un apoyo sumamente importante. El brindar el consuelo oportuno, que es fundamental para desarrollar también la parte afectiva y la planificación de los juegos. ¿Ya? Bueno, quien les habla, les ha hablado María Costa Cortés, muchísimas gracias por su atención, creo que me